esta conferencia es poner los ojos en Estados Unidos, en particular ver la aplicación de los resultados de la investigación en predios comerciales en Estados Unidos. Es tiempo del profesor e investigador Robert Beteman, que es profesor e investigador del Departamento de Ciencia Animal de la Universidad Estatal de Oklahoma. Como temas de interés de su investigación está la función endocrina y reproducción en bovinos para carne, la identificación de vacas que requieran menos energía de mantenimiento y después también efectos de la nutrición prenatal de fetos bovinos en el crecimiento y desarrollo postnatal. Es autor de más de 620 publicaciones, no voy a nombrar ninguna, 131 de ellas en journals arbitrados. Profesor, adelante. Yes, of course, with this. Good afternoon. It's a pleasure and an honor to be here with you today. I thank the organizers for inviting me to come to this session. I've had a very good experience so far. I've visited a few ranches and I've seen some nice grass getting ready to grow. I come from a hot summer in Oklahoma, but we do have good grass this summer, and you have promised. Y tengo promesas de buenas pasturas aquí también, así que espero que tengan también una buena pastura en este país. Lo que voy a hacer hoy es hablar de algunas de las cosas que hemos hecho estos años estudiando cómo la nutrición regula la reproducción en la vaca, pensando siempre en cómo podemos mejorar las tasas de gestación. Hemos escuchado unos ejemplos maravillosos. Hoy estoy envidioso del sistema de ustedes para registrar la productividad de los establecimientos, las tasas de gestación de las vacas. Nosotros no tenemos un sistema tan bueno como ese y creo que es muy bueno porque les da la oportunidad de evaluar algunas de las tecnologías que se están implementando. Hoy lo que vamos a estudiar es cómo podemos con nutrición regular la reproducción o de otra forma cómo podemos obtener 90% de destete de terneros de las vacas que entonamos. A medida que avanzamos voy a enfatizar el hecho de que tenemos que ver los costos de producción cada año, que no podemos querer 90% porque tal vez no podamos afrontar el costo del 90% por el costo de los insumos. Lo que tenemos que hacer es poder evaluar qué tipo de insumos podemos disponer, en qué nivel de producción deberíamos tener consecuentemente. Si miramos la rentabilidad de la producción de carne, esto es similar, no importa en qué país estemos, el porcentaje de vacas que destetan un ternero, los costos de mantenimiento, cuántas vacas se exponen al entore, cuánto el peso de los terneros, producir suficiente leche para destetar un ternero que puede ir al mercado. Los vacas que tienen un alto costo de mantenimiento son un problema importante, entonces lo que necesitamos hacer es asegurarnos de que estamos usando una cantidad de insumos limitado para no poner mucho costo en la vaca. El sistema de pasturas de aquí es maravilloso porque ustedes tienen una distribución más uniforme del pasto en el año que la que tenemos en Oklahoma. Así que ustedes tienen oportunidades reales aquí para usar el forraje más de lo que tenemos nosotros. El peso de los terneros, podemos tener algún control sobre eso en base a cómo podemos usar el forraje y si queremos suplementar con otros alimentos. Y finalmente, el último, el valor de los terneros. Estoy hablando de los dólares que nos van a dar por cada ternero y lamentablemente no tenemos mucho control de eso en muchas situaciones. Si miramos la baja de rentabilidad, las principales cosas son las vacas no preñadas. Todo lo que alimentamos en el año no nos da ningún retorno. Como dijimos hoy, tenemos que asegurarnos de que identificamos esas vacas vacías. En la situación de ustedes pueden hacer un buen trabajo engordándolas y obteniendo un buen retorno, pero nosotros no tenemos esa oportunidad tan buena, no tenemos tan buen retorno de esas vacas, pero tenemos que asegurarnos de no estar alimentando una vaca que no nos va a producir nada. Los terneros de aparición tardía, esto va a tener influencia en el valor del ternero cuando lo vendamos, porque lo vendemos al peso y eso va
eso tiene que ver con la edad del ternero, así que tenemos que enfatizar que las vacas se tienen que preñar temprano en el entoro para que los terneros tengan la edad suficiente para la venta. La pérdida de terneros al parto, vamos a hablar de cómo podemos ayudar a nuestras vacas, asistirlas en algunos casos para asegurarnos de no perder terneros en el parto. Si miramos los dos principales reguladores, son la nutrición, lo que la vaca consume, las reservas de energía de la vaca, y el estímulo de la lactación. Esas dos cosas son la condición endocrina, porque las hormonas que se producen controlan la reproducción y son los principales reguladores. De manera que cuando vemos la tecnología para mejorar la gestación, miramos cómo nosotros podemos manipular esos dos eventos para que las vacas tengan un mejor desempeño de una manera que sea eficiente con respecto al costo. Si miramos las reservas de grasa corporal en el parto y en el posparto y cómo son influenciadas por el consumo de nutrientes, son factores fundamentales por la influencia que tienen en el inicio de los ciclos estrales en las vacas y que las vacas continúen ciclando. Nosotros estudiamos por mucho tiempo la condición corporal y el sistema que utilizamos en Estados Unidos es un sistema de 9 puntos en el cual el 1 es un animal emaciado, que ya no se puede parar, espero que no veamos nunca ninguno, y 9 es un animal tan obeso que no puede moverse, y la razón por la que está tan gorda es porque es infértil y es la que se ha comido todo, que ha comido gratis toda su vida sin producir nada. Así que usamos este sistema y es una buena manera para determinar la cantidad de reservas de energía del cuerpo, que son las que envían las señales que controlan el proceso reproductivo. Hicimos un estudio allá por los años 80, donde tomamos unas vacas Hereford y las clasificamos en condición corporal de 2 a 8, y tomamos la carcasa y determinamos cuánta grasa tenían en esa carcasa. Cuando miramos la relación entre el contenido de energía de la carcasa y la condición corporal, ver una relación lineal muy bonita, y este número tan lindo acá les dice que 80% de la variación en la cantidad de grasa de la carcasa del animal puede ser determinada por el score de condición corporal, el BCS. Así que no estamos juzgando a la vaca, lo que estamos haciendo es evaluando cuánta grasa tiene para poder tomar las decisiones, para saber si tienen suficiente energía para que tengan la secreción endocrina apropiada que necesitan. Estas son unas fotos muy viejas, estas son vacas Hereford, solo para mostrarles el sistema de condición corporal. Esta es una vaca BCS4, no tiene grasa sobre las costillas ni acá en las vértebras. Si ven esta vaca en el invierno, ven que tiene tanto pelo que no pueden ver la grasa. Yo me gusta tocarlas para sentir cuánta grasa tienen sobre la costilla. La mayoría de las acciones en las que podemos intervenir en la vaca sería en una vaca que es 4 o 5 o 6. Y son las vacas en las que podemos tomar una decisión y que podemos manejarlas de una manera diferente para cambiar su performance. Acá tenemos un BCS5, tiene medio centímetro de grasa sobre las costillas y ver 1 centímetro de grasa acá en el anca. Y si ven aquí, un BCS6 tiene 2 centímetros de grasa acá en el anca y 1 centímetro de grasa acá en las costillas, y puede empezar a tener un poco de grasa en la papada y un poquito de grasa acá atrás en donde nace la cola. Así que podemos usar este sistema para ayudarnos a evaluar los sistemas de alimentación en nuestra situación. En el invierno ven que tenemos mucho pasto seco, muy poca proteína, entonces usualmente suplementamos con proteína y tratamos de no tener que darle mucha energía a la vaca. Si pensamos en un programa de alimentación, lo que necesitamos es estimar cuánta proteína hay, estimar o adivinar cuánto va a comer esa vaca y luego tratar de determinar cuánto hay que alimentarla. Bueno, si usamos el BCS, nosotros podemos tener una medida
de lo que la vaca está obteniendo y podemos tomar estas decisiones para cambiar su manejo, para poder tener vacas en estado óptimo que sea económicamente viable en la operación. Aquí ven las 3 vacas, un 3, un 5 y un 6. Creo que ven, es fácil de determinarlo. Esto sería, luego del parto, ven esta vaca aquí, no pudo pelechar, ven que allá hay hojas en los árboles, ven que la vaca no está bien, es primavera, es una buena candidata para que esa vaca no se preñe cuando sea la hora de enterarse. Se ven los grandes conjuntos de datos recogidos en todos los años. Lo que hicimos fue que teníamos animales en los que ajustamos los nutrientes, la ingesta de nutrientes, y lo hicimos influyendo en la cantidad de suplemento de proteína, que tenía influencia en la cantidad de forraje consumido, y entonces lo que hacíamos era controlar forraje y energía en estas vacas. Y si miran los animales que tenían en estas condiciones corporales, 4, 5, 6 y 7 a la época del parto, y ven el porcentaje de gestación en el entorno de 90 días, ven la gran diferencia entre las que estaban en condición 4 y las que estaban en condición 5. Un poquito de mejora entre las 5 y las 6, así que ven que en base a esto, la recomendación es que en nuestra primavera, que es un mes diferente que la primavera de ustedes, pero en definitiva, en nuestra primavera, lo que queremos es tener animales que tengan un parto en una condición de 5. Y eso nos va a dar la oportunidad de tener una performance reproductiva posterior aceptable. Si miramos diferentes experimentos en los que estudiamos diferencias entre cuando la vaca sale del anestro, o sea, cuando empieza a tener actividad reproductiva, esto es en base a vacas que tienen un celo, que tienen receptividad sexual y también están ovulando y que forman un cuerpo lúteo, o sea, un ciclo normal. En estos 3 estudios creo que ven que si la vaca tenía una BCS de condición corporal de menos de 5, a la hora del parto le demoraba mucho más en recuperar. Y acá ven que vacas que tenían una condición corporal de 5 o más de 5, y ven que estos 2 estudios fueron hechos en Oklahoma y ven que les demoró un mes más la vaca en empezar a ciclar. O sea que es muy dramática la diferencia y podemos clasificar a las vacas muy bien en cuanto a su potencial reproductivo en base a su condición corporal. Este estudio mostró una diferencia de 12 y fue hecho en el sureste de Estados Unidos, donde tenían más forraje de invierno. Estas vacas entonces estaban pariendo antes de la primavera, tuvieron más forraje, entonces estas vacas les fue un poquito mejor y por eso la diferencia no fue tan alta en esta situación. Sí, miramos qué pasa cuando alimentamos a las vacas luego del parto. Los estudios anteriores sobre condición corporal demuestran que la condición corporal en la época del parto es la más importante para ver si se van a preñar nuevamente. Y parte de los motivos de eso es que todos sabemos que si alimentamos a la vaca luego del parto, la producción de leche tiene alta prioridad. Entonces la energía y la proteína se va a transferir directamente a convertirse en leche. Entonces lo que vamos a tener es un animal que produce más leche, pero no estamos ayudando nada a su función reproductiva. Así que estos son 2 conjuntos de vacas maduras, Angus o cruzas Angus, y ven que les dimos alimento 1.2 kilos por día de un alimento de 42% de proteína, era harina de soja, o les dimos el doble, 2.5 kilos por día, y si miran el tiempo que demoró llegar el primer celo posparto, ven que 90 días aquí, como vimos antes, si tenían más de 5 BCS, entonces ahí demoraron un mes antes. Sin embargo, el nivel de nutrición no tuvo ninguna diferencia. O sea que, volviendo, tenemos que ocuparnos de la vaca antes del parto, porque luego de que la vaca pare, esa energía extra, ese suplemento de proteína, va a ir a la leche y no va a ir a la vaca. La buena condición corporal al momento del parto no es igual siempre a una buena performance reproductiva. Y debido a esto, si vamos a tomar un periodo de tiempo en el que la cantidad de alimento para el animal está disminuyendo, ya sea por una seca o ya sea por una situación en la que vemos
apariciones de otoño. Escuché que ustedes tienen apariciones de otoño aquí en el país de ustedes. Nosotros tenemos un poco de aparición de otoño, 20 o 30% de los rodeos de Oklahoma que paran en otoño. Nosotros lo que vemos es que estos animales están pasando de una buena pastura a menor calidad y menor cantidad de pasto. Entonces tenemos una buena oportunidad de que hayan dificultades. Esto es un estudio que les voy a comentar brevemente. Tuvimos un grupo de vacas durante 3 años de parición de otoño. Estos animales eran unos 50 vacas que parían en una condición corporal de casi 6, o sea que estaban bárbaras para la... Pero como era una aparición de otoño, si no le dábamos suplemento cuando estaban lactando, empezábamos a perder peso en esas vacas y veíamos los problemas. Si miran lo que pasaba aquí, estos animales se los alimentaba para mantener su peso corporal desde el parto hasta la época de entore, o estos se les dejaba perder 10% antes de la entore y estos mantenían el peso corporal antes y luego perdían 10% durante el entore. Y si ven la condición corporal al principio, era 5.9, estas perdieron 10%, y estas mantuvieron el score al inicio del entore. Al final del entore, estos estaban en casi la mitad que no perdieron peso, y ven el efecto muy dinámico en la tasa de gestación, de 10 a 15% de diferencia, mayor en las que mantienen y peor en las que pierden estado corporal. Y si ven el porcentaje de vacas que están ciclando, ven que estas inician su ciclo y se mantienen ciclando, y lo que ven aquí es que algunos animales que parieron en una condición corporal 6 y que luego perdieron cantidad y calidad de forraje, entonces paraban de ciclar. Y entonces esos animales mostraban anestros y no se preñaban porque no desarrollaban un cuerpo lúteo normal. Uno de los grandes problemas que todos tenemos es el segundo entore de las vaquillonas. En Oklahoma y en casi todo Estados Unidos tratamos de que la vaquillona para con 24 meses, así que estamos haciendo un entore a los 15 meses, y uno de los problemas que tenemos es la incompatibilidad de tamaño entre la vaquillona y el ternero. Entonces, muchas personas tienen el concepto de que lo que necesitamos hacer es disminuir la cantidad de alimento durante el final de la gestación, disminuir la tasa de crecimiento del ternero para de esa manera influenciar mejorar el problema de la distosia, del problema de parto. Aquí ven que lo que pasa es que si las vaquillonas se les da alimentación durante la gestación para que tengan un parto a los 24 meses con condición corporal 4, 5 o 6, ven que el peso corporal, como se puede esperar, los animales de menos condición van a pesar menos, pero si ven el peso del ternero, hay un gran efecto en el peso del ternero, porque ven que en ese último tercio de gestación, ese ternero está ganando, déjenme hacer mis cálculos, está ganando 1/4 de décimo de kilo por día. Entonces ven que el ternero gana menos y pesa menos al nacer, pero si miran la tasa de distosias, de problemas de parto, el score de la distosia, ven que los animales que no tenían problemas, asistencia era el 1, y pero ven que no hay ninguna diferencia entre los 3 grupos. Lo que pasa es que si bien disminuyen el tamaño del ternero al nacer, estos animales están más flacos, están más débiles, tienen menos energía, entonces no pueden parir tan bien, igual tienen problemas. Y lo más importante es el efecto en el peso del destete, que ven que nosotros empezamos a los 205 días y miren la tasa de gestación de 56 comparado con 96. Entonces, realmente lo que necesitamos hacer es encontrar otras maneras de solucionar este problema, como usar EPD para menor peso al nacer, para poder solucionar la nutrición restringida. No es una solución a este problema, nos va a costar un problema, al contrario, nos va a costar un problema. ¿Qué pasa si alimentamos estas vaquillonas que están pariendo con 24 meses con más alimento a la hora del parto, para la aparición? Esto ven los efectos de condición corporal 4, 5 y 6 en la hora de aparición, con nutrición moderada, donde los animales están ganando
0.25 kilos por día luego del parto, o nutrición alta, que están ganando 1.5 kilos por día luego del parto. Lo que quiero enfatizarles es que el daño ya se hizo. Si nosotros hacemos parir una vaca flaca, aunque después le demos mucha alimentación, ven que el 4, la vaca está en 4, acá teníamos, sube de 25 a 55, pero podemos soportarlo. Pero si tenemos la vaquillona pariendo acá en 6, aunque solo gane 1/4 de kilo por día después del parto, ven que obtenemos una buena ciclicidad en un periodo breve. Así que, igual que las vacas maduras, la condición corporal en la época del parto es la que programa cómo el animal se va a desempeñar reproductivamente después. Entonces, reducir la condición corporal de las vaquillonas de primera cría con restricción nutricional reduce el peso al nacer, pero lo importante es que reduce muchísimo, es devastador con la performance reproductiva del segundo entore. Hicimos un estudio para estudiar con más detalle lo que es diferente en estos animales que paren con 2 años y tienen menor condición corporal, y qué pasa cuando las alimentamos mejor. Si miramos un grupo selecto de animales aquí, lo que hicimos fue hacer que paran en una condición corporal 4, o sea que precisaban ayuda, estaban un poco flacas. Y si vemos la condición corporal el 15 de mayo, ese es el principio del entore de primavera, estos animales estaban en un nivel nutricional moderado, ganaron 1/4 kilo por día y no ganan mucho condición corporal, y están en un alto nivel nutricional, llegan a una condición corporal mucho mejor de 5.2. Y si miran lo que pasa con la ganancia diaria del ternero, ven que este ternero con alta nutrición, el ternero crece más, que era lo que esperábamos, pero lo que queríamos estudiar era qué es lo que le hace al ovario, qué es lo que le hace a la reproducción de sus animales. Este es un ultrasonido para recordarles de que con esta tecnología podemos mirar el ovario y podemos medir cuán grandes son los folículos, y los folículos se están preparando para liberar el óvulo y para darle soporte a la gestación. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es cómo la nutricional y la condición corporal influencian lo que pasa en ese animal. Como podrán imaginarse, hay la gran diferencia en el tiempo al primer estro. Los animales con alto nivel nutricional demoran 100 días para llegar al primer celo, 120 días los que tienen nutrición moderada. Si miran las fases lúteas cortas, ven que la mayoría de las vacas tenían una ovulación o luteinización de un folículo antes del primer celo visible, y esto es muy común. 88% de ellos hicieron esto. O sea, tuvimos actividad ovárica, pero no vimos conducta, porque el cerebro no ha sido estimulado para mostrar conducta de celo. Lo más importante, el número de veces que el toro monta la vaca. Usamos un sistema para poder, cada vez que la vaca es montada, podemos contarlo, y cuánto tiempo el animal en celo. No hay diferencia en los niveles de nutrición, pero lo que me gustaría que vean es que para aquellos que hacen inseminación artificial, una de las grandes dificultades en las vaquillonas y también en vacas maduras es que el primer celo luego del parto suele ser muy corto, de 5 o 6 horas, con muy pocas montas. Entonces, un celo muy difícil de detectar visualmente, porque no muestran la conducta, no se ve la conducta, pero lo que vimos es que el tamaño del folículo ovulatorio, vimos que había un aumento significativo de 1.3 centímetros, era más grande en los animales que tenían alta
nutrición. ¿Se acuerdan que todos tenían una condición corporal 4, o sea que necesitaban ayuda para el parto? Pero si miran acá, el tamaño del folículo acá es mayor y además en la inseminación artificial de este primer celo posparto vieron que hay 76% de aumento en la tasa de gestación. Entonces la mayoría de los datos sugieren que la nutrición influencia la reproducción al influenciar cuánto demora la vaca en llegar al primer celo y la ovulación. Esto es muy cierto, lo hemos visto siempre. Pero además de eso, lo que vemos aquí es que además de que el primer celo llega antes, además pasa algo en el ovario por el nivel de nutrición que hace que esos animales en el alto nivel nutricional sean más fértiles, además de que entran en celo antes, además son más fértiles. Vamos a ver cómo podemos manejarlas, las vacas, para usar la condición corporal para mejorar esas decisiones, tomar esas decisiones de cómo trabajar con ellas para mejorar la performance reproductiva. Una de las cosas que podríamos hacer es clasificar a los animales por condición corporal. Sé que muchos de ustedes lo hacen y una de las claves es hacerlo en la mitad o al final de la gestación, porque está bien establecido que la condición corporal al momento del parto es un regulador fundamental de la performance subsiguiente. Así que esto sería un factor. Otra cosa sería clasificar los animales por edad. Cuando hacemos parir las vaquillonas con 2 años, esto es muy importante porque la vaquillona de 3 años no va a ser igual que la de 4 años. Tenemos que tener varios grupos etarios. Si ustedes están pariendo con 3 años las vaquillonas, tal vez no lo vean esto tanto como cuando llegan al animal para su segundo entorno, no van a haber tanta diferencia. Esto lo pueden hacer entonces antes de la aparición o durante la aparición. Lo mejor es hacerlo antes de la aparición. Y lo que hicimos entonces es alimentar a los animales para llegar a la condición corporal deseable. No podemos cansarnos de repetirles que la performance reproductiva óptima no quiere decir siempre máxima performance reproductiva. Si alimentamos a las vacas para que todas sean 6 o 7, van a ser excelentes reproductoras, pero no podemos afrontar ese costo. Así que tenemos que usar el BCS para ver qué es lo que podemos costear para alimentar a todos los animales para que nos den un retorno económico que sea rentable. Yo les mencioné que la lactación es un regulador fundamental, tan fundamental como la nutrición y la lactancia, como les dije. Tiene varias soluciones. Una es la separación del ternero de la vaca por 48-72 horas o permitirles mamar una vez al día, que generalmente no es muy práctico, o un destete precoz de 65 días. En Estados Unidos no creo que tengamos a nadie que use las tecnologías que ustedes usan aquí. Esa separación de terneros o la disminución de la lactación por 11 a 14 días. Creo que es una buena tecnología que tal vez deberíamos nosotros conocer mejor y tratar de utilizarla. Otro enfoque es, por supuesto, precoz, como decíamos, muchos usan esta tecnología actualmente y es una buena manera de que el animal se preñe si estamos viendo la pérdida económica debido a las vacas vacías o las vacas que se paran muy tarde en el año. Tenemos que estudiar esto como una tecnología válida. Como ejemplo, algunas de las cosas que hicimos hace unos años, teníamos unas vaquillonas que estaban pariendo con 24 a 30 meses de edad y destetamos los terneros. Y estos terneros fueron destetados con 6 o 8 semanas de vida. Y si miran lo que pasó con la condición corporal de la vaca desde que la destetamos o desde que parió hasta que la entoramos, esos animales que tenían un ternero aún seguían perdiendo condición corporal. Los que tuvieron el destete ganaron como 15 kilos y lo más importante es que la tasa de concepción de los animales, como vieron hoy, buenos ejemplos de que la tasa de concepción aumentó muchísimo por el destete precoz. Tuvieron 59 las que tenían ternero con 97 las destetadas. Además, el intervalo del parto a la concepción, los animales que fueron destetados tempranamente tuvieron un intervalo más corto de 73 días. Por lo tanto, en nuestros sistemas, en Oklahoma, nosotros
no hacemos un diagnóstico temprano rutinariamente, pero cuando tenemos años difíciles como los últimos 2 años, que tuvimos mucha seca, esto nos da una oportunidad para aprovechar esta tecnología para poder lograr que la vaquillona se preñe nuevamente en el sistema de ustedes, en el que ustedes usan menos suplementos. El destete precoz es una cosa muy factible para aumentar la performance reproductiva y puede obtener más rendimiento de esos animales jóvenes. ¿Por qué las vacas flacas tienen largos intervalos de anestro posparto? ¿O por qué estas vacas flacas no entran en celo y ovulan? Creo que es importante, si pensamos en lo que está pasando en el animal, nos va a ayudar a decidir qué es lo que tenemos que hacer como estrategias para tratar de cambiar lo que está pasando, lo que le va a pasar al animal. ¿Qué pasa? Tenemos pulsos frecuentes de hormona luteinizante que son necesarios para la maduración de los folículos preovulatorios. En otras palabras, el cerebro es importante en todos los animales en cuanto al control de la reproducción, y el cerebro tiene alguna clase de sensor que detecta si hay suficientes nutrientes en el sistema circulatorio o si hay otros factores que son señales de la grasa corporal que tiene almacenado el animal. Lo que pasa es que los animales que están demasiado flacos, las señales no llegan al cerebro y no hay liberación de hormona luteinizante, que es la hormona impulsora que produce el crecimiento de los folículos, y por eso los animales con mayor nutrición tienen mejores folículos, y también es la hormona que causa la ovulación. Entonces las vacas flacas tienen una reducción de la LH porque tienen menos hormona que viene del cerebro que causa la liberación de la LH. Entonces, si miran esto esquemáticamente, el consumo de alimento del animal, esto puede ser una vaca, o puede ser una oveja, o puede ser humano, casi cualquier animal. La cantidad de alimento que consume ese animal tiene un efecto en las reservas de grasa corporal, que tiene un efecto en las señales de energía o metabólicas, hay hormonas como la insulina, que luego tienen un efecto en la secreción de hormona luteinizante, que a su vez causa que los folículos crezcan, y eso permite que el animal entre en celo y ovule. El consumo de alimento también envía un efecto directo sobre los materiales que son absorbidos del sistema digestivo del animal, y puede enviar señales metabólicas o hormonales que también influencian al cerebro para que segregue hormona luteinizante para que crezcan los folículos. Entonces, si pensamos sobre qué necesitamos hacer, si vemos el costo de producción, tenemos que 57% de la variación entre la rentabilidad de los rodeos se debe a los costos de alimentación durante el invierno. No hay dudas. Hay que enfatizar la alimentación. Ahí es donde tenemos que tomar los mayores recaudos. Si vemos las posibles soluciones, ¿cómo podemos bajar los costos de alimentación de invierno? Podemos usar más pastura y menos almacenamiento, alimentos almacenados. Creo que los productores de este país hacen un gran trabajo en hacer crecer pasturas, y ellos reconocen que venden pasto y venden carne, pero realmente lo que estaban vendiendo es pasto. Y lo que tienen que hacer es usar más gras, usar el pasto más eficientemente y no perder y poder comprar menos cosas almacenadas. Ustedes pueden hacerlo mucho mejor que nosotros, porque nosotros tenemos esta cosa blanca que cae en el cielo que se llama nieve y que nos tapa todo el pasto durante el invierno, y entonces ahí no tenemos más remedio que alimentar a las vacas con otra cosa. Otro factor podría ser retrasar la aparición hasta que las pasturas tengan un crecimiento adecuado. Tal vez debamos reevaluar y hacer algunos estudios que determinen cuándo deberíamos hacer parir a las vacas. Deberíamos parir más tarde para que las vacas no pierdan tanto peso y los terneros puedan aprovechar el mejor pasto. Tal vez cuando estamos mirando
acortar la lactación y precoz, tal vez deberíamos hacer parir el ternero un poquito más tarde. Es otro factor que tendríamos que considerar. Otro factor es identificar en las vacas que requieren menos alimento para mantener el peso corporal. Acá hay muchas variaciones, igual que en las personas, hay gente y animales que son más eficientes que otros. Hemos hecho estudios en los cuales hemos visto cuánto alimento toma mantener el peso corporal de una vaca durante la gestación cuando están todas en la misma condición corporal. Y lo que hemos encontrado es que entre la más eficiente y la menos eficiente hay como un 30% de variación. No podemos alimentar individualmente a cada vaca cada día, pero lo que tenemos que buscar es algún tipo de marcador que sea de actividad, que sea de hormona, que sea la expresión de un gen, pero algo que nos permite identificar a los animales que requieren menos alimento para mantener la condición corporal. Y en eso, hasta ahora no hemos visto ninguna diferencia en la producción de esas vacas en cuanto a su tasa de gestación. Entonces las que requieren menos comida son tan fértiles como las otras, las que requieren menos comida, necesitan terneros que son igualmente pesados, así que lo que necesitamos es identificar algo, alguna hormona que vimos que parece ser una diferencia, es la hormona tiroidea. La hormona tiroidea regula el nivel de metabolismo y el uso de la energía, entonces ese y otras señales podrían ser la oportunidad que podríamos tener para evaluar y encontrar esas vacas que son más eficientes. No hay que usar vacas que sean demasiado grandes. Más grande no es mejor. Se ha discutido mucho en Estados Unidos sobre cuán grande debe ser la vaca y he escuchado que también acá han habido discusiones sobre cuán grandes deben ser las vacas. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que tenemos el tamaño correcto para el sistema productivo que tenemos, y lo que tenemos que mirar es el costo incremental. Si pasamos de una vaca de 350 kilos a una de 450 kilos, una vaca madura, que en un score corporal de 5, estamos hablando de mayores requerimientos de alimento. Entonces esta vaca tiene que rendirnos más para darnos un mayor ternero. Si no, no estamos ganando nada usando una vaca más pesada. Así que tenemos que evaluar nuestro sistema de producción y probablemente no va a ser el mismo tamaño para cada ubicación. En nuestro estado, en nuestro país, tenemos más variaciones que ustedes. Ustedes tienen un clima mejor, más parejo, es más constante en todo el país. Posiblemente las variaciones de tipo de vaca de ustedes no sea tanta como la que tenemos nosotros. Nosotros tenemos variaciones en cuanto a las temperaturas y en cuanto a las lluvias. Este es un factor importante que la gente está estudiando y vamos a escuchar mucho de esto en los próximos años. Intentamos buscar el sistema que va a ser productivo para poder comenzar a reducir la cantidad de alimento que tenemos que dar al animal para que sea productivo. Y finalmente, una cosa que podemos hacer, y probablemente ustedes lo estén haciendo, es agregarle peso al ternero luego del destete. En vez de alimentar más a la vaca, destetar temprano y luego hacer que tus terneros ganen peso luego del destete. En nuestros estudios primarios encontramos que si destetamos los terneros con 6 o 8 semanas, los ponemos en un dry lot y en 210 días sacamos a la hora del destete, con una buena dieta, pesan igual que los terneros que quedaron con la vaca. Entonces, realmente hay una oportunidad ahí de estudiar maneras de aumentar la rentabilidad, agregándole peso al ternero luego del destete y poder liberar a la vaca del ternero y darle a la vaca la oportunidad de preñarse más temprano. En conclusión, la condición corporal de las vacas en el parto es el factor más importante que determina si las vacas se van a preñar o no durante la siguiente estación reproductiva. Y para la máxima performance reproductiva, recuerden que estamos en un sistema de 1 a 9, creo que ustedes usan un sistema de 8 puntos, pero no hay mucha diferencia en estos dos sistemas y nosotros necesitamos que las vacas de parición de primavera deben parir un ternero antes que el forraje esté verde, y ahí necesitamos que la condición sea 5. Si las vaquillonas están pariendo en primavera, tienen que tener una condición corporal de 6 para que puedan preñarse en el segundo en toro. Y si son vacas de parición de otoño, necesitamos que lleguen al parto en una pastura muy buena, para que no pierdan condición, y tienen que estar en un 5.5 a la hora del parto. Así que la alimentación para llegar al estado de máxima performance reproductiva puede no resultar siempre en el retorno económico principal. Tenemos que ver el sistema productivo y en algún año
esperemos que nunca lleguemos a menos del 70%, o 80, o 85, pero tal vez lleguemos a 90, pero lo que necesitamos es tomar la información que tenemos y en base a los recursos, el tipo de vaca, podamos compatibilizar todo para tener un sistema productivo adecuado. Recuerden, nuestro objetivo es tener una vaca que circule, que cicle. Lo que tenemos que hacer es hacerle cosas a este animal para que tenga la oportunidad de que su ovario funcione y ella pueda reproducirse nuevamente. Nuestro objetivo es tener un ternero por año. Muchas gracias. Profesor Beteman, muchas gracias. We have 2 questions in Spanish. La primera pregunta que viene del público a través del SMS es la siguiente: ¿qué es más importante, la condición corporal puntual al momento del parto, o si vienen ganando o perdiendo condición al parto y considerando que todas las vacas tienen el mismo score al momento del parto? We have not seen any difference in whether an animal... Oh, thank you. No hemos visto mucha diferencia si el animal está ganando o perdiendo peso. Lo importante es la condición corporal al momento del parto. Hicimos algunos estudios en los que estudiaron animales que estaban pariendo con un score corporal de 5 y animales que en los últimos 3 meses de la gestación estaban pasando ya sea de un 3 a un 5 o pasando de un 7 y llegando a un 5, que es bastante diferencias dramáticas, y no hubo ninguna diferencia en la performance reproductiva de esos animales cuando parieron con un 5 al momento del parto. La otra pregunta está referida al uso real de los productores americanos de su país de los EPD reproductivos. La pregunta es si existen contradicciones entre crecimiento y reproducción. Los EPD se usan mucho en la inseminación artificial y también con servicio natural. Los más importantes EPD para muchos productores son los de peso al nacer, para poder tener menos problemas al parto con las paquillonas de primer entore. Se usa muy extensamente, se puede encontrar EPDs para peso al nacer, para peso al nacer 0 o números negativos, para que no nos den problemas al parto. Y igual podemos tener buenos EPDs de crecimiento. Así que se usan bastante y dan una buena oportunidad realmente.